El tema de hoy, como se ha titulado, es Jesús, la Navidad es Jesús. Y en verdad no habría Navidad sin Jesús, no se podría celebrar la Navidad si no estuviera el Señor Jesucristo. Sin embargo, como vamos a ver, es contradictorio lo que se dice con lo que se vive. Vamos a orar, acompáñenme en unas palabras de oración, por favor, para dedicar este tiempo al Señor. Señor, gracias por esta mañana hermosa, gracias por permitirnos hacer una pausa alrededor de tu palabra en una época tan significativa como es la Navidad. Y Señor, en esta mañana, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, animándonos, apercibiéndonos, sea tu palabra, por medio de tu palabra, tu Espíritu, eh, recordándonos las cosas fundamentales en la vida y que nos lleven a tener una experiencia genuina de compromiso contigo, con tu reino, con la obediencia a ti, Señor. Bendice a esta tu amada iglesia, sede Avenida del Ejército. Tú has levantado esta iglesia para tu gloria. Y Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre. Usa tu palabra, Señor, para ello. Nos dedicamos a ti en este propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La Navidad es Jesús. Si quisiéramos titularlo, este pasaje o este tema, podríamos decir, hacernos una pregunta. ¿Entiendes qué es realmente la Navidad? Es sorprendente, mis queridos hermanos, poder observar a nuestro alrededor y ver cómo la gente en estos días siempre anda muy afanada por la celebración de la Navidad, no por lo que es la esencia de la Navidad, sino por cuestiones colaterales a la Navidad. Eh, Uno lo ve simplemente con salir a la calle, el tráfico, el comercio, los afanes, la gente está muy enfrascada en estas cosas. Eh, Hace unos años yo encontré en una revista Somos, que era creo la revista del comercio, que a algunas personas se les preguntaba qué era la Navidad para ellos y qué era lo que ellos pensaban, ¿no? Y acá algunas declaraciones que yo las anoté porque me dejaron una impresión muy importante, me llamó mucho la atención. Miren, les voy a leer algunas declaraciones. Dicen, uno de ellos decía, y las personas entrevistadas eran personas conocidas del medio periodístico, de la farándula, de la literatura, y entonces ellos dicen, uno de ellos va a decir, yo creo que es importante para los seres humanos juntarse en torno a un sentimiento. Para mí la Navidad es una fiesta en que celebro el sentido de la familia. Otro decía, Navidad es poder transmitirle a mis hijos todo lo que viví en mi niñez en estas fiestas. Otro tenía esta opinión, es la oportunidad para sentirnos cerca. Los que están peleados se amistan. Bueno, aunque al día siguiente se olvidan de eso, con cierta jocosidad, y dice luego el resto de los días es otra cosa, viviendo normalmente entre el mundo, la gente y la bulla. Otra declaración decía, la Navidad a mí me parece que es la fiesta más disparatada en todo el año. Entonces, cada vez quiero ir en la Navidad a algún otro sitio. El problema es que la Navidad se celebra en todas partes. Y otra persona también entrevistada decía, no la veo una fiesta religiosa, sino más bien como una reunión de encuentro familiar. Ahora, miren hermanos, estas son algunas de las declaraciones que la gente hace en relación a la Navidad. Pero si nosotros nos hemos percatado, también en la televisión encontramos el mismo enfoque con relación a la Navidad. Ustedes saben que Estudio es un canal de cable
que ellos en esta época transmiten 8 semanas de películas, 24 horas al día, sobre historias de Navidad. Muy lindas, muy conmovedoras, pero eso y nada más. Ahora, miren, hermanos, lo curioso de todo es que el autor de la Navidad es el gran ausente en esta acción, Cristo Jesús. Y créanme que cuando con mi esposa hemos visto, por ejemplo, algunas de estas historias o películas en la televisión, se habla de cosas muy conmovedoras, pero en ningún momento se habla de Jesús. No hay una sola mención a Jesús. Y esto denuncia, sin duda, una carencia del conocimiento de lo que realmente es la Navidad. Carencia de conocimiento de lo que realmente significa ese Emmanuel, Dios con nosotros. Y quiera Dios, amada iglesia, que en esta mañana podamos retomar el verdadero sentido de la Navidad, podamos afirmarlo en el corazón, los que lo entendemos podamos atesorarlo y compartirlo, y podamos darnos cuenta, y escúcheme bien, que no es algo natural en el hombre reconocer quién y qué es la Navidad realmente. No es natural. Ese reconocimiento es algo sobrenatural. Y si nosotros vamos a nuestro pasaje, vamos a leer el pasaje en mención del día de hoy, Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25, por favor. Un pasaje que sin duda alguna, más de uno ya lo ha leído alguna vez, y si nunca lo has leído, pues acá se narra el nacimiento de Jesús. Mateo 1, 18 al 25, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este pasaje nos permite o nos ilustra la realidad y el verdadero sentido y significado que la Navidad tiene. Y vamos a verlo a la luz de la experiencia de José. Yo les decía hace un instante que no es algo natural en el hombre eh, reconocer el verdadero sentido de la Navidad. Y lo vamos a ver que aún José le tomó trabajo hacerlo. En primer lugar, vamos a ver que José no entiende el misterio del nacimiento de Jesús en primera instancia. Verso 18 y 19, ahí lo dice, ¿no? Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, ante esta realidad, pues como era justo, no quería infamarla, no quería dañar a María, pues decidió dejarla secretamente. Ahora, es posible, y es bueno saber esto, que José y María fueran bastante jóvenes cuando se comprometieron. A menudo las muchachas de esa época, de ese tiempo, de ese lugar, se comprometían siendo muy jóvenes, como de 12 o 13 años, imagínense. Y los muchachos alcanzaban un poco más de años de edad que las chicas. Por costumbre judía, dicen los historiadores,
Un compromiso de matrimonio significaba más que un compromiso como lo vemos en el día moderno, actual, occidental. En un matrimonio hebreo había dos etapas. La primera etapa era la etapa del compromiso, llamado el Kiddushin, perdón, el Kiddushin, que era la etapa del compromiso, y el Jupa, que era la ceremonia de bodas propiamente dicha. Ahora, el matrimonio casi siempre era arreglado por las familias, los padres arreglaban los matrimonios del novio y la novia. Y curioso porque muchas veces sin siquiera consultarles. ¿Qué les parece, no? ¿Cómo sería hoy en día los matrimonios así? Pero era la costumbre de la época y es interesante que este arreglo se hacía bajo un contrato y se sellaba con el pago de la moar. ¿Qué era la moar? Era la dote o precio de la novia, o sea, la novia tenía un precio, y que era pagado por el novio y la familia del novio al padre de la novia. Se le pagaba esta dote. Y esta dote, esta moar que se le llamaba, servía para compensar al padre de la novia por los gastos de la boda y para proveer un tipo de supuesto seguro para la novia en caso de que el novio llegara a estar insatisfecho de ella y se divorciara de ella. Entonces era un depósito de seguro para la novia y su familia. El contrato se consideraba vinculante tan pronto como se hacía. Y el hombre y la mujer se consideraban legalmente casados. Aunque era frecuente en la época que la ceremonia de bodas, la UPA o la JUPA, y la consumación no se llevaran a cabo sino hasta un año después. O sea, el contrato se hacía, eran legalmente casados, pero ya la ceremonia en sí, el matrimonio en sí, se llevaba adelante un año después. Ahora, el periodo de compromiso servía como un tiempo de prueba y una demostración de la fidelidad de uno para el otro. Y durante ese periodo la novia y el novio por lo general tenían poco o ningún contacto social entre ellos. Tampoco había contacto físico. Entonces, eso nos cuesta entenderlo a nosotros porque nosotros vivimos en una cultura distinta donde ya una vez que nosotros somos legalmente casados, tenemos la bendición de Dios, pues el matrimonio avanza. Pero no era así en la época de Jesús. Entonces, José y María no habían experimentado contacto sexual entre ellos, según indica la frase que está allí, ¿no? En el verso 18, el nacimiento, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Entonces, ante la realidad de que María se hallaba embarazada, imagínense ustedes, ¿no? O sea, se supone que ya estaba desposada. Esa palabra desposada es que ya había un contrato de por medio de fidelidad. José se encuentra con la realidad que su mujer, su esposa, estaba embarazada. Imagínense lo que eso significaba en la cultura en la que vivía José y María. Y entonces, él, sin entender lo que sucedía, decidió dejarla secretamente. Y miren, hermanos, con la nobleza de José, porque José sin duda alguna amaba a María, decidió dejar secretamente a María con el único propósito de no infamarla o hacerle algún daño. Ustedes saben que era lo que decía la ley: si una mujer era encontrada en adulterio, en este caso, era apedreada, era muerta. Y José entonces dijo, yo no quiero hacerle daño a María, entonces, para que no sea sentenciada a muerte por su infidelidad, y entonces decide secretamente dejarla.
Sin duda alguna, el texto nos muestra que en José no había ningún resentimiento ni amargura por esta situación. José, no dudamos que estaba desconcertado, quizás no entendía qué sucedía con su amada. Y acá hay algo interesante, hermanos. José no entendía el misterio del nacimiento virginal de Jesús como la gran mayoría de seres humanos que habitan lejos de Dios y enfrascados en sus planes e intereses, como lo estábamos nosotros también, nosotros en otro tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces anduvimos enfrascados en nuestros propios intereses, en nuestros planes, y no podíamos entender el misterio del nacimiento virginal de Jesús? Ahora, lamentablemente, muchos creyentes también olvidan este misterio. A pesar de haber conocido la verdad de Dios, pero nos vemos a veces arrastrados por la corriente de este mundo, por los afanes de este mundo, y perdemos de vista esto. Pero aquí en la experiencia de José podemos darnos cuenta de que José no entendió. José se desconcertó, para él fue una situación complicada, y él decide dejar a María sin poder comprender la trascendencia de lo que estaba pasando. Y hermanos queridos, no nos sorprenda que la gente que no conoce al Señor no entienda esto. Y lo vemos en la experiencia de José. En segundo lugar, vamos a encontrar que José recibe revelación acerca del nacimiento de Jesús. Y esto es muy importante porque esto también se relaciona con nosotros hoy. ¿Qué pasó allí? Bueno, cuando ya José había decidido dejar a María, José en sueños recibe una revelación profundamente trascendente. Y entonces, el enviado de Dios, el ángel, le dice: no temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es importante tener en cuenta que en este pasaje se nos dice que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Y, hermano querido, quiero llamar tu atención a algo. Lo que se subraya en este pasaje y que Mateo quiere subrayar y resaltar, no es tanto que Jesús naciera de una mujer virgen, sino más bien que el nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios. Mateo pone su enfoque allí, que el nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo. Esta es la gran revelación que se le da a José y se nos da a ti y a mí también hoy. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué Mateo resalta tanto esta verdad? ¿Por qué Mateo resalta de que en el nacimiento de Jesús el Espíritu Santo estuvo tan activo? Para responder a esa pregunta, necesitamos aclarar cuál era el pensamiento judío con relación al Espíritu Santo. Porque para el pensamiento judío, que es diferente al pensamiento nuestro con relación al Espíritu Santo, habían ciertas consideraciones y funciones muy definidas que ellos decían que tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver tres cosas resaltantes con relación a cómo entendían ellos la obra del Espíritu Santo y sus funciones. La primera de ellas, según la idea judía, el Espíritu Santo era la persona que traía a los hombres la verdad de Dios. Era el que enseñaba a los profetas qué debían de decir. El Espíritu Santo era el que enseñaba a los hombres lo que debían de hacer. Y el Espíritu de Dios es el que a lo largo de las edades y generaciones
traía la verdad de Dios a la humanidad. Y eso lo sabían ellos por todos los relatos del Antiguo Testamento, cuando habla que el Espíritu de Dios hacía tal cosa, y el Espíritu de Dios le mandó decir esto, el Espíritu de Dios. O sea, ese concepto para el judío era muy fuerte. Así que, por decirlo de otra manera, para los judíos, este concepto de que el Espíritu de Dios había engendrado a Jesús en María, significaba que Jesús es la única persona que trae la verdad de Dios a la humanidad. Miren ustedes lo trascendente de esto. Y el enfoque de Mateo va allí. Jesús es la única persona que nos puede decir cómo es Dios y lo que Dios quiere que seamos. Por eso Jesús puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ahí en Juan 14:9, ¿no? Y en Jesús vemos el amor, la compasión, la misericordia, el corazón buscador de Dios, la pureza de Dios. En Jesús lo vemos. Y Jesús vino al mundo a decirnos la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos, de nuestra condición humana. Jesús vino a decirnos la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos. Pero no solo eso para los judíos significaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sino que los judíos entendían en segundo lugar que el Espíritu Santo capacitaba a los hombres para reconocer esa verdad cuando la vieran. Así es que Jesús, cuando Él viene, nos abre los ojos a la verdad. Nos abre los ojos a la verdad. Los hombres son cegados por su propia ignorancia. Los seres humanos son descarriados por sus propios prejuicios, porque tienen la mente y los ojos oscurecidos, como dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido por el propio pecado que embarga nuestras vidas. Y no solo eso, por nuestras propias pasiones, nuestra propia concupiscencia. Y Jesús es el único que puede abrir nuestros ojos para que podamos ver la verdad. De ahí de ahí por qué el regocijo del Señor Jesús en Lucas 10, 21 al 24. Quisiera que me acompañen a este pasaje. Lucas 10, 21 al 24. Es un precioso pasaje porque en Lucas 10, 21 al 24 vamos a ver el regocijo del Señor Jesús. Miren lo que dice Lucas 10, 21 al 24. Ahí estamos. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque hermanos queridos, tú y yo, que conocemos la verdad de Dios, que a través de Cristo han podido ser abiertos nuestros ojos, somos esos bienaventurados. Y Jesús se regocija por esa realidad. Querido hermano, tremendo privilegio, pero tremenda responsabilidad también, porque se nos ha abierto los ojos para algo. Se nos han abierto los ojos para trasladar esa verdad a aquel que aún no la conoce. En tercer lugar, ¿qué entendían los judíos acerca del Espíritu? No, según la idea judía, ellos conectaban al Espíritu de Dios con la obra de la recreación
de la regeneración. La recreación, la regeneración. Miren, es interesante ver aquí en Ezequiel 37. Si ustedes van a Ezequiel 37, van a encontrar un pasaje que se titula El Valle de los Huesos Secos. En Ezequiel 37, un pasaje tremendo que vale la pena mirarlo, revisarlo luego. Pero aquí en este pasaje, el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel traza un cuadro sombrío del Valle de los Huesos Secos. Y luego Ezequiel pasa a contar cómo esos huesos secos volvieron a la vida. Y dice ahí, ¿no? Que los tendones se empezaron a recrear y subir, y la piel, y todo un detalle que vale la pena que ustedes lo lean luego. Y entonces Ezequiel oye decir a Dios: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Qué tremenda declaración. Miren, hermanos, cuando los hombres están muertos en pecado y en letargo, en ese letargo, es el Espíritu de Dios el que puede despertarlos a una nueva vida. Así como sucede aquí, en este pasaje tremendo que les animo a leerlo. Y si el Espíritu Santo es el que puede despertarnos a una nueva vida, bueno, pues así en Jesús, así es como Jesús vino a este mundo, con el poder de recrear la vida del hombre, de regenerar la vida del hombre. Solo Él puede volver a dar vida a un alma que está muerta en pecado. Puede renovar la vida cuando las personas han perdido todo lo que la vida representa. Quizás basta con ver nuestra propia experiencia. ¿Cómo Dios, a través de Cristo y de su Espíritu Santo, pudo regenerar nuestra vida? ¿Cómo? Solo Dios puede hacerlo. Cuando se perdió la esperanza, solo Él puede recrear la esperanza. Cuando pienso en esto, me acuerdo del comentario de un amigo que no es creyente, pero me hizo una observación muy, muy interesante. Él me decía: a mí me llama la atención cómo la gran mayoría de entidades que se dedican a la rehabilitación de personas, ya sea de alcoholismo, drogas, de alguna adicción, son entidades cristianas. Interesante. Y él decía: porque no hay otra forma de que el hombre sea regenerado. Solo Dios puede cambiarle al hombre. Él no era creyente, pero él tenía una concepción así. Él decía: yo he visto a Dios y en la religión a la gente cambiar en su lenguaje. Y esa realidad, hermanos queridos, es porque solo el Espíritu Santo puede entrar y dar vida a lo que está muerto. Como el Valle de los Huesos Secos, por ejemplo. Un valle lleno de huesos secos. Y la vida de Dios por medio de su Espíritu llegando, regenerando, recreando, volviendo a dar esperanza, vida. Y entonces, hermanos queridos, José recibe una tremenda revelación de parte de Dios cuando se le dice: María ha concebido del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos queridos, el énfasis de Mateo no está tanto en el nacimiento virginal de Jesús, sino en el hecho de que ese Cristo, el Salvador del mundo, fue engendrado por el Espíritu Santo, por las razones que José podía entender que el Espíritu Santo era la persona que traía a los hombres la verdad de Dios. Jesús traería la verdad de Dios. Que el Espíritu Santo capacitaba a los hombres para reconocer esa verdad cuando la vieran. Bueno, cuando vemos a Jesús, podemos reconocer que Él es la verdad.
y conectaban al Espíritu Santo con la obra de la recreación, la regeneración. Solo el Espíritu de Dios, por medio de Cristo, el Señor, se puede tener vida y vida nueva. Se puede volver de una vida de muerte a una vida, a una nueva vida. En tercer lugar, entonces, habiendo entendido que José recibe una tremenda revelación, ahora José entiende el significado del nacimiento de Jesús. Y miren lo que dice el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Sin duda alguna, todo lo anteriormente mencionado fue lo que José pudo entender cuando recibió la revelación que el ángel en sueños le dio. Y por eso actuó en fe. Y recibió a María por mujer y continuó con los planes perfectos que Dios había trazado. Querido hermano, querido amigo, cuando Jesús viene por obra del Espíritu Santo y se origina la Navidad, nos capacita para ver cómo es Dios. Y cómo debemos ser nosotros. Cuando Jesús viene y se origina la Navidad, Él nos capacita para, para ver cómo es Dios y cómo debemos ser nosotros. Nos abre los ojos de la mente para que podamos ver la verdad de Dios para nosotros. Esa verdad maravillosa de Dios gestada para nosotros. Es el poder creador venido a los hombres. Cristo es el poder de Dios. Es el poder recreador, regenerador, que puede liberar las almas humanas de la muerte, del pecado. Sí, mis hermanos. Por eso es que para nosotros la Navidad es tan tremenda, tan significativa, porque en ella recordamos que un día fuimos regenerados, un día pudimos ver la verdad de Dios y un día tuvimos la capacidad de ver que Cristo era el camino, la verdad y la vida. No habría Navidad, hermanos, sin Jesús. Y esto sin duda nos deja muchas preguntas. Por ejemplo, ¿vemos la Navidad con estos ojos? ¿Con esta perspectiva? Esta perspectiva de la Navidad nos impulsa a vivir una vida de total consagración y adoración a Dios. Miren, hermanos, un ejemplo de esto son los magos. Los magos que vienen del oriente, el pasaje que sigue, Mateo lo narra. Ellos vienen del oriente y programando su viaje con mucha anticipación, semanas de viaje, para adorar al rey de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la realidad y la trascendencia de la venida del Salvador. Buscamos cada día la verdad de Dios. La Navidad nos debe llevar a pensar, ¿estoy buscando la verdad cada día, la verdad de Dios en su palabra? Cristo es la verdad. Cristo vino a iluminar mi corazón, mi mente. Busco cada día esa verdad de Dios. Buscamos cada día ser como Él quiere que seamos. Recuerde, el hecho de que el Espíritu Santo de Dios haya engendrado a Jesús en María, está diciéndonos muchísimas cosas. Nos está diciendo que nos capacita para entender la verdad de Dios. Ya hemos experimentado el poder recreador, regenerador de Jesucristo en nuestra propia vida, permitiéndole tener una nueva vida de comunión con Cristo. Son preguntas que necesitamos hacernos. Querido hermano, querido amigo que está con nosotros quizás en esta mañana, ya conoce y es salvo por el Señor Jesucristo.
Mire, Él le espera y le está viendo y espera que usted alce su voz en clamor por su vida. Por supuesto que sí, porque la Navidad tiene ese mensaje de vida, de esperanza, Dios acordándose del ser humano. Y esto nos deja un tremendo llamado, hermanos, para terminar. Si hemos entendido que Jesús es la Navidad y el hecho de haber sido engendrado por el Espíritu Santo nos deja tantas enseñanzas, la pregunta es, ¿estamos anunciando esta maravillosa revelación de Dios para cada uno de nosotros? Porque no nos podemos quedar con esta revelación. José no entendió. Luego Dios se revela y luego entiende. Y hermanos, el entender esta verdad no es solo para beneficiarnos de ella, sino para compartirla con aquel que aún no la entiende y no la puede ver. Por eso decía al principio que no es natural para el ser humano entender el sentido de la Navidad. No lo es. Es necesario hacérselo saber, abrirle los ojos con la ayuda del Espíritu Santo y decirle, la Navidad es Cristo Jesús, cambiando la vida, el ser humano, regenerando la vida humana. Eso es Navidad. Y este es el tiempo. La gente necesita saber que hay un Salvador que vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Querida iglesia, en esta Navidad es nuestro deseo que Dios quiera usarnos para este propósito eterno. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias por esta tu palabra. Tremenda palabra tuya. Tremendo desafío, tremenda verdad. Cristo siendo engendrado por obra del Espíritu Santo y convirtiéndose en la Navidad, que no es otra cosa que Cristo naciendo en el corazón del hombre, regenerando la vida, volviendo a dar esperanza, dando, Señor, una mirada distinta, una nueva perspectiva. ¿Cómo no decir que Jesús es la Navidad? Pero, Señor, hemos visto que este entendimiento no es natural en el hombre. El hombre necesita recibir la revelación tuya para entender esta verdad, así como tú te revelaste a nosotros. Señor, por eso que haz de esta tu iglesia, una iglesia que comparta esta verdad, esta revelación eterna de que el único que puede cambiar la vida, el único que nos trae la verdad de Dios, el único que nos muestra nuestra verdadera condición humana es el Señor Jesucristo. Y es el único que puede darnos una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Es el único que nos puede dar propósito y sentido a la vida. Señor, haz de esta tu iglesia, una iglesia ganadora de almas, que predique el evangelio. Una iglesia, Señor, que tenga en el corazón el fuego de la Navidad encendido todos los días del año. Señor, bendice a esta tu iglesia. Y si aquí hay alguien que aún no te ha conocido, Padre, revélate a su vida, a su corazón, porque la Navidad eres tú. Y tú viniste a dar nueva vida, a regenerar, a cambiar, a mostrar el camino de una vida auténtica, con propósito, con sentido. Señor, gracias por tu palabra. Y que esta Navidad en nuestros hogares nos tomemos el tiempo de adorarte como lo hicieron los pastores allí en Belén. Adorarte y decirte, Señor Jesús, gracias, porque tú viniste a darle un nuevo sentido a mi vida. Perdonaste mis pecados, me has dado vida eterna ahora, y una vida que vale la pena vivirla. Gracias. Oramos así en el nombre de Jesús.
con inmensa gratitud. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.